Ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos. ¿Ya? Sí, dale. Perfecto. Hola, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Causa Abierta. Es nuestro primer programa que vamos a tener y sobre todo hablando de un tema bastante importante que debería interesar a todos los guatemaltecos. Para acompañarme dentro de este programa voy a darle la bienvenida a Mario Rodríguez. Mario, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Este primer intento de programa de radio es un avance de lo que tratamos de hacer como Movimiento Ciudadano. Esperamos que les guste. Hola, Mario. Sí, sí. Ok. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema que está básicamente en el contexto nacional, figurando primero por su importancia y segundo por todas las cuestiones que hay que hablar de este tema. Estoy hablando de la Corte de Constitucionalidad y nuestro programa se trata justamente de averiguar qué es lo que hay detrás del telón de este tema. En abril, solo para ponernos un poco de antecedentes, en abril del próximo año habrá un cambio en la composición de la Corte de Constitucionalidad. El analista político Edgar Gutiérrez anunció en su columna de prensa que en esa fecha el Pacto de Corruptos tendrá el control total de la Corte. En la actualidad hay una lucha por el control de las Cortes y el punto en donde se ha centrado esa lucha es precisamente en contra del organismo de justicia constitucional. El Congreso se niega a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dado que la Corte de Constitucionalidad le puso freno y le impuso elegir con los requisitos de edad, idoneidad y de acuerdo con el artículo 133 constitucional. La presidenta en funciones de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras, manifestó: como presidente de la Corte de Constitucionalidad, he cumplido con mi función de convocar a sesiones del Pleno desde el momento en que se conoció el requerimiento de la familia del magistrado Aldana. Y durante este periodo se han realizado varias sesiones del Pleno. Unas han concluido sin llegar a un acuerdo, otras por fallas en la conexión o fallas en el quórum, etcétera, no han dado básicamente frutos. Estas fueron las palabras de la magistrada y hoy presidenta de la Corte de Constitucionalidad. En estos días, el presidente del Congreso, el diputado Alan Rodríguez, dijo que el problema no era de ellos. Escuchemos las declaraciones. ¿Las tenés por ahí, Mario? La actual Corte de Constitucionalidad prolongó a las autoridades hoy actualmente en la Corte por un año más. Tengo entendido que los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su momento hicieron la consulta a la Corte de Constitucionalidad y esta pues extendió la vigencia del periodo de ellos. Entonces, si usted me pregunta por qué el atraso de un año, yo le digo que es porque la Corte de Constitucionalidad legitimó que esta actual Corte Suprema de Justicia permaneciera en sus cargos y les dio continuidad en los mismos. Entonces, eso es básicamente. Y luego culpa de dos virus chinos. A uno de ellos se le puede entrevistar, ojalá que pudieran entrevistarlo. El otro no se puede porque es la pandemia. Pensamos que la actual Corte... Bueno, increíble. Créalo, ¿no? Esto es lo que sucede en nuestra clase política guatemalteca. Pero bueno, para discutir estos temas se encuentran hoy con nosotros la licenciada Lorena Escobar. Ella es experta en temas de seguridad de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales, ACIES, y el licenciado Lisandro Acuña, quien actualmente labora como analista de seguridad y justicia en el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos, Lorena, seas bienvenido, Lisandro.
Y bueno, como ya les había mencionado, está aquí Mario Rodríguez, que va a compartir con nosotros en esta entrevista. Entonces, pues vamos al grano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estrenarnos en su primer pues, lanzamiento en este espacio. Excelente, muchísimas gracias a ti por estar pues dispuesta a poder participar hablando de este tema tan importante. Y bueno, vamos a empezar contigo, Lorena. Primero las damas, dicen por ahí. ¿Cómo se encuentra la situación en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo crees que podemos entender el común de los ciudadanos lo que implica esta coyuntura en el máximo organismo de justicia del país? Bueno, hay que primero recordar algunos hechos. Son dos cosas distintas. Una es la situación de la Corte Suprema de Justicia, la que se refirió el presidente del Congreso de la República de manera muy, con mucha falta de respeto, a mi criterio, hacia la ciudadanía y de forma ligera. No es algo que se pueda hablar de una situación en ese sentido y obviando su responsabilidad. Y otra es la situación al interno de la Corte de Constitucionalidad. Claro que tienen relación, sin embargo, cada una tiene sus propias dinámicas y sus propios desafíos. En el caso de la Corte, que no hemos elegido autoridades judiciales, las máximas autoridades del organismo judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de apelaciones. Cada uno tiene su importancia dentro del organismo judicial. En el caso de las salas de apelaciones, pues ellos son los que conocen aquellos fallos que no, la ciudadanía no está, que una persona ha puesto en conocimiento un problema y que acude a un juez ordinario para que le resuelvan el problema. Ambas partes, puede ser en el ámbito laboral, en lo civil, familia, cuestiones de diversas materias, no solamente penal, que es lo que pensamos todos los ciudadanos, sino que hay otras materias o conflictos que también pues, se pueden llevar a resolver ante un juez. Cuando una de las partes no está de acuerdo con el fallo que le dio, la solución que le dio el juez a su problema, tiene derecho a reclamar e indicar que otro juez lo revise. En este caso son las salas de apelaciones, otro tribunal, y son 3 quienes conocen. Ese tribunal, que son las salas de apelación, puede cambiar esa decisión, darle en sentido negativo, es decir, y en sentido positivo a quien solicitó o recusó o impugnó la decisión. El que no estaba de acuerdo con la decisión, la solución que le presentó el primer juez. Y por eso es tan importante, porque la mayoría de procesos o de conflictos se resuelven en ese ámbito. No solamente se quedan en el primer paso, ¿verdad? Con la primera decisión que da un juez, sino todavía se tiene el derecho a acudir a otros 3 que cambien la decisión. Y eso es entonces la importancia de estas salas. Y por el otro lado tenemos la Corte Suprema de Justicia, quien, digámoslo así, es un grupo de magistrados que tienen a su cargo la administración de los tribunales, la organización de dónde se coloca o ubica cada tribunal, qué personal se asigna, características como las que tendría un jefe de un organismo o una junta directiva de un organismo, un cuerpo colegiado. Y por lo tanto, tiene su importancia. Además, también conoce de los antejuicios en contra de algunos funcionarios públicos, en el caso del Congreso de la República, es decir, de diputados, por ejemplo. Entonces, cada una tiene su importancia.
Cuando estas autoridades no son sustituidas en el plazo establecido, se prorroga. Ahora hay que detenerse para ver por qué motivos. Es que tenemos hoy un año con la misma corte anterior. Y hay diversas razones. No solo se le puede adjudicar este problema a una entidad o a un organismo. El cambio sucede a través de las comisiones de postulación, pero previo a eso es necesario que los jueces, los que están interesados en aplicar a esos cargos, a esos puestos, tengan una evaluación del desempeño que indique cuál es la calidad de profesionales que están aspirando a esos puestos. Y eso los acredita como buenos o no tan capaces para tomar ese cargo. Resulta que el que estaba obligado a hacer esas evaluaciones no las hizo en tiempo. Y por lo tanto, ya viene un primer retraso. Segundo retraso es que además de hacerse las evaluaciones fuera de tiempo, ocurrió que en medio de la elección de quienes eran candidatos, descubre el Ministerio Público que algunos participantes con interés de optar esos cargos, se están reuniendo con una persona que tiene 5 procesos en distintos casos por corrupción. Eso quiere decir que los posibles juzgadores de esta persona se están juntando para ver si pueden ocupar estos cargos. Y hay que decirlo con nombres, ¿verdad? Este es Gustavo Alejos. Gustavo Alejos es quien ha servido de operador político para encargarse de promocionar a algunos jueces y que los conozcan los congresistas y que después se deban favores. Esto lo que ocurre es que de alguna u otra manera pone en juego la objetividad de las personas. Imagínense, es quien tiene mejor contactos con los diputados para ser electos. Y después, si lo vemos así de simple, no hay una carrera limpia, una oposición limpia a optar estos cargos, sino al final es quien cede más, es el que gana. Y eso no le conviene a cualquier ciudadano, porque de pronto uno se ve como enfrenta un problema y justo es este juez o este magistrado que le debe favores a otro y que entonces en el caso podría fallar, no por lo que las pruebas que presenten, sino por favoritismo, ¿verdad? O porque se siente comprometido a. Y entonces el Ministerio Público hace conocer esta situación a la Corte de Constitucionalidad y le dice que tome, pues ahí sí que decida sobre este proceso, porque estas personas, y le presenta un listado de las personas que se han reunido o que han tenido contacto con Gustavo Alejos. Y este listado, pues obviamente la Corte decide que las personas que están en este listado no son idóneas para ocupar estos cargos y le dice al Congreso, señor Congreso, elija de este listado al resto. En esta situación, y un tercer hecho es que ahora no es prioridad para el Congreso. El Congreso va a cumplir casi 4 meses de tener el listado y de no elegir, ni siquiera ponerlo como en agenda de entre los primeros 3 puntos a discutir. Ahí vemos entonces una intención de prolongar la elección de estas cortes. Y para no robarme todo el diálogo, mejor paro acá y solo me refiero a la situación de la Corte Suprema de Justicia. Distinta es la de la Corte de Constitucionalidad. Excelente. Mario. Bueno, para Alejandro, entonces, ¿está integrada o no está integrada la Corte de Constitucionalidad?
Bueno, Es, perdón. no, Lisandro, es para ti. ¿Es para mí? Sí. Sí. Bueno, hay que tener presente que con el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía y el estado de salud del magistrado Aldana, y que también en su momento, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia no ha elegido a quién va a sustituir a la magistrada suplente por la Corte Suprema de Justicia, la actual fiscal general. Pues obviamente no se puede hablar de que una corte esté totalmente desintegrada. Lo que se tiene es un quórum que le permite a la Corte de Constitucionalidad, y creo que ahí está el punto, seguir conociendo en su momento todos los recursos de su competencia. Aunado a ello, es importante indicar que con la integración de los 7 magistrados, pues obviamente se espera que la Corte de Constitucionalidad Creo que perdimos contacto. a punto de... ¿Sí? Sí. Prosiga, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunos procesos que tienen que realizarse, y en cuanto hay mucho revuelo por la salud del magistrado Aldana, pero aquí hay un procedimiento que viene tanto desde la misma Corte de Constitucionalidad, pero también los entes competentes tendrían que hacer la evaluación del estado de salud, en este caso del magistrado Aldana, y determinar, por ejemplo, si está en condiciones para poder seguir, porque hay que tener presente también que es un estado de salud. Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad ya notifica al Colegio de Abogados y Notarios del deceso del exmagistrado Bonerge Mejía, condolencias para su familia. Y entonces el procedimiento a continuar es la convocatoria por parte del Colegio de Abogados y Notarios para elegir, en este caso, al sustituto de el exmagistrado Bonerge Mejía. O sea, la Corte prácticamente cumple con los requisitos de quórum para poder conocer incluso lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo Exhibición Personal. Un amparo que vaya interpuesto en contra de los 3 presidentes de los organismos del Estado. Hay que tener presente también que hay un tema muy delicado, porque la Corte de Constitucionalidad está en el mínimo de los 7 magistrados que establecen ese quórum. Entonces, por el tema que estamos viviendo derivado de la pandemia, una enfermedad de ellos o una inhibitoria en cuanto a conocer algún amparo, pues obviamente la Corte de Constitucionalidad no tendría ese mínimo que son 7 magistrados para poder seguir conociendo. Por eso es importante que en el corto plazo la Corte de Constitucionalidad pueda elegir en este caso el sustituto en su momento de la fiscal general. Eso es un tema que en 2018 no se ha hecho la convocatoria, no se ha hecho el procedimiento correspondiente. Y el otro tema es que también el Colegio de Abogados pues asuma su responsabilidad y pueda nombrar en este caso las vacantes que posiblemente puedan estar ante la Corte Constitucional. Desde ese punto de vista, creo que hay que tener mucha responsabilidad en el tema de este análisis, porque se habla mucho que tenemos una Corte desintegrada, que tenemos una Corte que no puede conocer de esos recursos, pero tal y como lo establece en este caso la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la Corte de Constitucionalidad tiene el quórum suficiente, que son los 7 magistrados, para poder seguir conociendo de las acciones presentadas ante ese órgano máximo constitucional. Muy bien, licenciado Acuña. Bueno,
solo para entender bien el tema, tal y como lo dijo la licenciada Escobar, estamos básicamente hablando de dos instancias distintas dentro del sistema de justicia. Por un lado, la problemática que muy bien describe la licenciada Lorena Escobar en función al tema del atraso o simplemente a que la evaluación de desempeño no se hace, en función a este relajo del pobre pacientito que tenía su oficina en un sanatorio y que recibía muchas visitas de manera misteriosa. También habla respecto a que no ha sido una prioridad. Y en este instante también el licenciado Acuña nos describe la otra parte de la moneda. ¿Cuál es esa problemática que se está viviendo dentro de la Corte de Constitucionalidad? En este sentido, yo como ciudadano común y corriente tengo la idea de que la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Acuña, tiene a representantes titulares y suplentes. ¿Sí? Sí. Y en este sentido, ¿por qué no hubo tanta polémica o no se movieron tantas las cosas como se están escuchando ahora con el fallecimiento, por ejemplo, del magistrado Guanerje Mejía? ¿Y por qué ahorita con el tema de la enfermedad del magistrado Aldana, sí se está haciendo más bulla en torno al tema de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, la Corte de Constitucionalidad, Adrián, juega un rol importantísimo, ya la colega lo describió en el marco de su competencia, y desde ese punto de vista creo que hay pues intereses, no hay que negarlo, en poder retomar con estas vacantes que se han dado dentro de la Corte de Constitucionalidad, pues el control de la misma. Obviamente todas las acciones de amparo, pues las tiene que conocer en su momento la Corte de Constitucionalidad, y en un Estado democrático, ella muy bien lo explicaba, hay resoluciones de los órganos competentes que afectan a una de las partes o pueden beneficiar a otra parte. Pero eso es parte del Estado de democracia en el país. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se debe de hacer en este caso es tanto que los órganos, como ella lo indicaba, que tienen la competencia de asumir esa responsabilidad y de cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, nos guste o no. La Corte de Constitucionalidad nace con la Constitución de 1985 y es donde los constituyentes les plasman claramente la delimitación de sus funciones, principalmente la defensa de la Constitución y garantizar el derecho a las personas, o sea, a los ciudadanos. Esos derechos todavía están pues prácticamente manifiestos con la integración que tenemos en la Corte de Constitucionalidad. Creo que el tema por la salud del magistrado, porque él sigue siendo magistrado, Aldana, obviamente no solo responde también a una solicitud que con todo derecho puede tener la familia. Hay procedimientos como por ejemplo lo regulado en el Código Civil, el declarar a una persona interdicta, un establecimiento también que está en la Constitución política para declarar en su momento al presidente pues interdicto. Creo que esos son procedimientos a lo interno de la Corte de Constitucionalidad que deben de cumplirse y que en base a ese respaldo que lo contempla nuestra legislación, pues la Corte de Constitucionalidad obviamente pueda tomar una decisión en cuanto al estado de salud del magistrado Aldana. Creo que ahí hay que ver un tema también, que están tanto el titular, que está suspendido ahorita por parte de la Corte Suprema de Justicia, como el suplente. Como ya hice referencia, que obviamente por la renuncia de la licenciada, por la fiscal general, pues obviamente es un tema que si se hubiese en su momento elegido por parte de la Corte Suprema de Justicia al suplente que sustituyera a la actual fiscal general, pues obviamente no se estaría en estas condiciones y pues prácticamente darle más revuelo a un procedimiento que tiene prácticamente una salida.
hay que indicarlo. Toda crisis obviamente tiene una salida y desde este punto de vista, pues las instituciones competentes como la Corte Suprema de Justicia y tanto el Congreso de la República tienen que asumir su responsabilidad y establecer en su momento los procedimientos que garanticen como mínimo el nombramiento de un sustituto. Desde el 2018 no se ha hecho y seguir con el procedimiento actual en el caso de la salud del magistrado Aldana. Desde ese punto de vista, Adrián, hay que indicarlo, creo que hay que informar, hay que ser responsable, no hay que retorcer en su momento el análisis de la ley, hay una solución y en este caso serán los entes competentes quienes asuman esa responsabilidad, no con objetivos personales, como bien lo decía Lorena, sino por el beneficio general, principalmente de la ciudadanía, porque estas acciones lo que hacen es que ponen de manifiesto y debilitan el sistema de justicia en el país. Y lo que se requiere es pues, certeza y seguridad jurídica en el tema de administración de la justicia. Creo que ese es uno de los grandes compromisos que se deben de tomar en este momento. Excelente. Mario. Entonces, Lorena, ¿cómo quedaría la situación de la elección de las Cortes en el Congreso de la República? Hay, digamos, una negativa que se ha extendido por un año y no hay, digamos, una salida y todos están echando la culpa a otros, pero nadie asume una responsabilidad. ¿Qué pasa ahí en el Congreso? Bueno, se tienen algunas hipótesis. Lo que pasa es que algunos quieren, aparentemente es la que más se percibe, es alargar esta situación hasta abril del próximo año, 2021, en donde la Corte de Constitucionalidad por completo cambia. Y entonces, así asegurarse que no haya ningún obstáculo para ellos elegir a las personas que estiman más conveniente, incluso aquellas que se han reunido en el sanatorio, como lo dijo Adrián, en el sanatorio visitando a este enfermo que tiene serios padecimientos de salud, y entonces, de alguna manera, tener cierto control sobre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Ahí es donde entran y se unen esos intereses. Cuando mencionaba Lizardo sobre la Corte de Constitucionalidad, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que la Corte vigila porque los organismos del Estado no incumplan o no violen nuestros derechos, que nos generen todas las condiciones necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho, como el de la movilidad, el de asociación, el del trabajo, las manifestaciones. Y si llegara a pasar algo que viole nuestros derechos, es la Corte de Constitucionalidad la única que puede ponerle límites al presidente, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso. De esa cuenta su importancia. También recordemos que cuando hubo el intento de golpe de Estado, del autogolpe por parte de Serrano Elías, fue la misma Corte de Constitucionalidad quien evitó que otra vez estuviéramos en un gobierno de facto, ¿verdad? Y es de esa cuenta limita el poder de los funcionarios. Entonces, si se llegara hasta abril, habría una mayor oportunidad de que los intereses de los congresistas y el interés del Ejecutivo pudieran convenirse y entonces tomar más asientos en la Corte de Constitucionalidad, poner a personas que estuvieran de acuerdo, digámoslo así. Y cuando se refería a Lizardo a la importancia de la integración, hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 titulares. Es decir, voy a hacer la analogía del fútbol. Usted tiene a sus jugadores titulares y a los jugadores suplentes.
Pero a diferencia de lo que en un partido de fútbol o en un equipo de fútbol, los suplentes solo sustituyen a los titulares en casos cuando estén enfermos, no cuando hayan fallecido, no cuando hayan abandonado, hayan pues renunciado al cargo, que es el caso del doctor Bonerge Mejía y el caso de la licenciada Consuelo Porras. En el caso del doctor Aldana, resulta que él tiene una enfermedad tan grave que no le permite ejercer el cargo. Y no existe un procedimiento claro y específico ni plazo establecido para solucionar ese problema, la situación del doctor Aldana. Por eso es que Adrián decía, ¿por qué tiene tanto renombre o se escucha tanto? Es que también el momento en que decida la Corte de Constitucionalidad cómo resolver ese problema, se sienta un precedente para futuras ocasiones. De esa cuenta es muy importante. El constituyente nunca previó o se le olvidó, pensémoslo así, pensar que alguien se podía enfermar de gravedad y que no pudiera ser capaz. A diferencia, entonces, usted tiene solo 3 titulares jugando en la cancha. Y cuando Bonerge Mejía, ahorita, como está su suplente, es María Cristina Fernández, quien sí está ejerciendo de momento la titularidad. Es decir, hay procedimientos, pero no todos los jugadores titulares están jugando. Y si hay suplentes, entonces usted tiene al mínimo del equipo de fútbol jugando contra varios adversarios. Pensemos que varios adversarios son problemas que se le presentan a la Corte. Ese mínimo, obviamente, es un riesgo para la solución de futuros problemas. Entonces, en abril cambia esta situación. ¿Y quienes eligen? Son el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Por eso es que también coincide el problema que se tiene en la Corte Suprema de Justicia con la elección de la Corte de Constitucionalidad. Porque además se ha visto y se ha percibido los problemas, el distanciamiento y la tensión existente entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Las diferencias en cuanto a resolver algunas situaciones, en especial aquellos casos de corrupción. Cuando la Corte de Constitucionalidad le ha dicho a la Corte Suprema de Justicia, usted tiene que conocer los antejuicios contra Felipe Alejos, la Corte dice, bueno, está bien, voy a conocerlos, y después los declara sin lugar. Teniendo pruebas que a criterio del Ministerio Público son suficientes para levantarle el antejuicio y que sea procesado. Pero cuando otros actores interponen una denuncia en contra de estos magistrados, la Corte Suprema sí procede al antejuicio. Entonces se observa una tensión. Y si llegaran entonces esta Corte a elegir a ese magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad, pues sus criterios serían más apegados a la actual Corte. Y de esa cuenta hay un posible intereses comunes, posiblemente entre el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, y no sabemos si el organismo ejecutivo, pero hay que comprender también que hay la alianza en el Congreso pues ha beneficiado de alguna u otra manera la gestión del Ejecutivo. Entonces, podría pensarse que estos 3, tanto Corte Suprema de Justicia, organismo ejecutivo y el Congreso, tuvieran criterios similares y serían designados por eso, por tener criterios similares y entonces beneficiar a los intereses de
de ellos. Solo quedaría el Congreso y el Consejo Superior Universitario. En titulares, también podría asumirse que los suplentes corrieran la misma suerte. Entonces, de eso es ese interés por llevar las cortes, la elección de la Corte Suprema de Justicia, incluso posterior a la elección de la Corte de Constitucionalidad. Y es que lo que Lorena nos está explicando, pues es sumamente importante porque es un reflejo o evidencia que el sistema en teoría está diseñado para mantener un sistema de pesos y contrapesos, ¿ya? Y justamente el tener todo este paquete a favor de un solo interés es básicamente tener el sartén por el mango, como se dice por ahí. Entonces, Lisandro, ¿es posible pensar que hay una tentativa para desconocer a la Corte de Constitucionalidad actual? ¿O también consideras o compartes esa hipótesis que ya mencionó bastante bien Lorena, en que muy probablemente la idea es esperar y darle largas al asunto para de aquí en abril generar todas las condiciones y perpetrar la gran jugada? No, yo creo que desconocer la Corte de Constitucionalidad no es, pues obviamente, la intención. Sí comparto el criterio de Lorena en relación a esa dilatación en cuanto a poder que el Congreso de la República elija, pues prácticamente a los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Como mínimo, el Congreso de la República debería de asumir la responsabilidad de elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia, que son pues, prácticamente 13 magistrados, porque ellos también designan las cortes en el país. Ese es un tema muy, muy importante, ¿verdad? También que hay que verlo. Entonces, no tanto esa intención de desconocerla, sino que obviamente hay intereses detrás en retrasar para abril del próximo año la elección y la nueva integración de la Corte de Constitucionalidad. Creo que en este momento, si no estoy mal, Arián, en el 14 de julio, el Congreso de la República desarrolla un mecanismo para poder elegir a los magistrados de las cortes del país, porque se ha cuestionado mucho en el tema del razonamiento, que así lo ordena la Corte de Constitucionalidad, pero como bien lo decía Lorena, no se ha alcanzado pues prácticamente los acuerdos dentro del Congreso de la República. A leer un poquito, porque lo que nos describe Lorena lo vemos prácticamente en el informe del Ministerio Público. Y ella lo mencionaba también, los casos de alto impacto y esa correlación que existe, y hay que decirlo, donde muchos diputados, exdiputados, operadores de justicia, incluso algunos suplentes de la Corte Suprema de Justicia, obviamente se mencionan en el informe del Ministerio Público. Entonces, cuando tú lees y ves esa correlación, tú entiendes prácticamente, como bien lo indicaba Lorena, por dónde va la intención de retrasar la elección de las cortes en el país. Obviamente, coincido con ella, hay una clara intención manifiesta de poder llegar con esta corte, pues, a elegir, en este caso, a la nueva Corte Suprema de Justicia a partir del 2021. Teniendo en cuenta que ahí están, como ella lo indicaba, los tres poderes del Estado, ¿verdad? Aparte del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, esa podría ser una lista. La otra, hay que ser también muy explícito los casos de alto impacto que se están resolviendo. O sea, la correlación que pueda tener con alguien que se presenta también actualmente ante la justicia en Guatemala y los tentáculos por donde pueda tocar en los procesos que se están ventilando de corrupción en el país. Y ahí encaja cabalmente con el tema de los operadores de justicia. Creo que
La idoneidad es un tema que debe de evaluarse, debe de analizarse, porque se necesita jueces probos que hagan valer en su momento la independencia y beneficio para la población en el tema de la administración de justicia. Pero sí hay claras aristas donde existen intereses de por medio en retrasar este proceso de elección de cortes por parte del Congreso de la República. Muy bien, Lisandro, muchísimas gracias por compartirnos esto. Bueno, todo pareciera pintar de que la situación, hay una gran tendencia a que se alargue hasta el próximo año, pero quisiera aprovechar a Lorena y cómo nos está gozando esta situación, que de repente nos haga, por favor, un análisis de cómo los ciudadanos debemos de entender las implicaciones que tiene esta situación para la estabilidad política del país y saber cuáles son los riesgos de que los tribunales no sean del todo independientes y estén sesgados a intereses muy particulares sobre el interés de la democracia en total. A ver, Lorena. Voy a seguir con la analogía del fútbol. Es mucho más fácil para mí explicarlo así. Y es que si estamos jugando en un partido de fútbol, en este caso estamos tratando de ganar un proceso de quién tiene la verdad, quién tiene la razón, pues lo que se pide es tener un árbitro central, objetivo, imparcial, que a la hora de un penalti o a la hora de una infracción cobre el penalti, ¿verdad? Y no que se haga de la vista gorda y no que obvie preguntarle a los árbitros de línea o laterales, sino que sea objetivo. En este caso, regresando como analogía, si tenemos una disputa, un problema, un trabajador está reclamando sus prestaciones porque fue despedido injustamente y quiere que le pague lo que le corresponde. Se va a los tribunales de justicia, demanda al patrono, pero resulta que el patrono es amigo del diputado que eligió al magistrado. O bueno, al magistrado. Bueno, primero puede ser que el primer juez diga, no, sí, tiene usted la razón. Sí, el patrono le tiene que pagar todas las prestaciones. Pero viene el patrono y dice, no estoy de acuerdo con su fallo. Y entonces el proceso se plantea ante estos tribunales, que son 3. Hay que recordar que son 3, están integrados. Pues resulta que estos 3 o 2 son amigos del diputado o son amigos de Gustavo Alejos. Y entonces el patrono va y puede pedirle como en buen chapín dicen, una campaña. Acordate quién te eligió. Y acordate que él es mi amigo. Entonces, el trabajador está en desventaja, ¿verdad? Porque ese árbitro no es objetivo. No va entonces a pitar el penalti. Y entonces, ¿qué pasa? El trabajador podría entonces ser objeto de una injusticia. Todo esto porque por relaciones interpersonales. Eso hace lo que decía Lisandro a una persona no idónea, a una persona que se ve comprometida con sus electores, en este caso, un magistrado o los magistrados, porque ya no es imparcial, no puede ser un árbitro, ¿verdad? Si un árbitro está comprado, dirían, de esta forma está comprado, porque se debe a quien lo eligió. Y es igual, y estamos hablando en procesos laborales. Puede ser que también estemos hablando de una pensión alimenticia. Estemos hablando de, no sé, los guatemaltecos pensamos que quien va a los tribunales es porque está en problemas. No, al contrario, deberíamos de pensar, está tratando de solucionar sus problemas. Pero no solo en problemas penales, es que a saber en qué andaba metido o a saber qué hizo. No todos
vamos a los tribunales a solucionar nuestros problemas de carácter penal porque se hizo algo malo, sino porque hay una controversia, hay una discordia entre dos particulares o con el mismo Estado, ¿verdad? Que a alguien no le... El Estado es el patrono y despidió a un trabajador. Pues lo mismo es. Entonces, eso afecta a la ciudadanía. Y el no tener personas idóneas, que eran árbitros objetivos, puede provocar que se vean goles donde no los hay o faltas donde no las hay también, ¿verdad? La misma historia en este caso. Sin chance de que haya VAR. Y el chance en que haya barra, cabal, o minutos extra para darle una ventaja al otro equipo, en este caso al contrincante, y quien tiene esa relación o ese contacto con los magistrados que fueron de esta lista que se juntaron con este operador. Hay que aclarar que no solo hay un operador político, hay varios. Este es el visible, el de moda, digámoslo así. Y es una situación que no se ha dado hoy, ahora es más evidente, bueno, más descarada. Pero Lorena, de moda de unos 4 o 8 años por ahí. Ah, sí, él tiene un buen caudal. Sí, él ejerce, él tiene poder político. Muy bien. Uh-huh. No, por favor. Y eso garantiza, obviamente, a quienes han acudido a él de alguna manera, que los pueda ayudar a ser electos. Pero eso, a la vez, los hace más parciales y menos idóneos para ser árbitros, magistrados. Mario. Sí, yo creo que entonces estamos viendo que esa tensión que se produce pone en duda la independencia judicial y también se traduce en un problema de certeza jurídica, de seguridad jurídica. ¿Qué nos puede decir Lisandro sobre esto? Sí, ahora entendemos, creo, con mayor claridad por qué las propuestas que se han presentado por los diferentes sectores que han sido discutidas, han sido debatidas con el fin de despolitizar en sí y evitar la injerencia, principalmente en el tema de cortes, de elección de cortes del país, de Corte Suprema de Justicia. Pues obviamente no han tenido una respuesta y se han engavetado en el Congreso de la República. Siempre se ha previsto que el sistema pues prácticamente está diseñado para que tanto operadores de justicia como para que algunos grupos de poder tengan injerencia en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya a partir de 2009, si no estoy mal, nos ha dado prácticamente los reflejos en cuanto a esa injerencia que se ha tenido principalmente por las Cortes, porque teniendo el control de las Cortes, como bien lo decía Lorena, se tiene el control pues prácticamente del partido, ¿verdad? Solo de un lado. Entonces, se necesitan cambios y cambios profundos desde el punto de vista que se den desde la Constitución Política de la República de Guatemala para garantizar, obviamente, un verdadero sistema que garantice en su momento la independencia judicial, porque hay que decirlo, ¿quién sale más afectado cuando tenemos un sistema de justicia totalmente débil, totalmente manipulado y que obviamente no da las señales de responder a las necesidades y al compromiso del Estado en cuanto a con sus ciudadanos de garantizar la seguridad, de garantizar la justicia de forma imparcial? Entonces, ¿qué credibilidad se puede tener en el sistema de justicia? Y esto, al final,
a quien viene a afectar más es al ciudadano de a pie, aquel que no tiene los zapatos suficientes para manipular, para manosear la justicia. Y por eso se dice que en nuestro país la justicia muerde al más débil, al descalzo. Entonces, también de estas experiencias, de estas crisis, creo que se pueden sacar productos positivos y obviamente retomar todos esos esfuerzos, pero que exista también el compromiso en este caso directamente del organismo legislativo para poder avanzar en estas propuestas que se han generado. Creo que los guatemaltecos no tenemos que ignorar o ser indiferente a estos temas que están pasando en el sistema de justicia en el país. Obviamente, si no se tiene el fortalecimiento en el sistema de justicia, las repercusiones hacia la sociedad, principalmente a la colectividad, pues obviamente van a seguir siendo de acciones sin justicias. O sea, cuando se tiene benevolencia para algunos y se tiene drasticidad para otros. Desde ese punto de vista es importante hacer el llamado en este caso a las instituciones, porque, por ejemplo, el Congreso de la República lo elige el pueblo de Guatemala y tiene una gran responsabilidad con el pueblo que asumir y que asuma su papel. Dejando de lado lo que vamos a pedir, tal vez es algo difícil, pero pensando también en que si fueron electos por el pueblo de Guatemala, se deben al pueblo de Guatemala. Al final, quien sale más afectado de todo este conflicto es la población en general. Y esto, pues obviamente nos deja claro por qué todos esos esfuerzos que se han hecho en cuanto a establecer procesos dentro del sistema de justicia, principalmente en la elección de cortes del país, se establezca a través de un procedimiento meritocrático, donde lleguen y que prácticamente se garantice el derecho de participación, pero no un derecho de participación politizado, y donde los mejores calificados, los más idóneos, sean quien asuman la responsabilidad de la administración de justicia en las cortes del país. Creo que es un tema que está pendiente, es una deuda en este sentido, y la responsabilidad está para recuperar, porque lo que se necesita son jueces probos, idóneos, que recuperen en su momento la credibilidad del desgaste que ha tenido el sistema de justicia en el país. Pero en ese caso se está poniendo en duda el procedimiento entonces de elección de los jueces. Bueno, el procedimiento está pues claramente establecido, licenciado Mario. Aquí hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la cual obliga, y Lorena lo explicaba, obliga a que los más idóneos pues prácticamente sean los que puedan asumir, en este caso, un puesto en las cortes del país. Todo está que se asuma la responsabilidad, porque la desobediencia, nos guste o no, a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, laceran el Estado de Derecho y ponen en eminente riesgo la institucionalidad y la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Excelente. Hay una situación que aquí a mí me deja pensando, y es que como ciudadanos normalmente tendemos a desconocer o a aislarnos o a rechazar incluso todo lo que está pasando en el contexto político del país. Y justamente este tipo de noticias, en los pocos medios que están abarcando y dándole espacio a este tipo de noticias, de alguna manera no son tomados en consideración, porque justamente tal y como lo describe Lorena y Lisandro, se ven como que son situaciones que nunca nos van a afectar. ¿Ya? Situaciones distantes que únicamente van a afectar a la gente que se mete en, perdón, lo voy a decir en términos coloquiales, a la gente que se anda metiendo en babosadas de política, ¿ya? Pero es importante, creo yo, que como ciudadanos nos demos cuenta de que tarde o temprano
podemos ser víctimas de este sistema de injusticia, por así decirlo, que está prevaleciendo. Y a mí hay una situación que realmente me deja un poco trastornado, porque de acuerdo a las palabras de Lisandro, dice que uno de los cambios, un cambio que se puede hacer y es importante, depende de cambios profundos en la Constitución Política de la República. Pero esto, si no estoy mal, me lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo de cambios podrían lograrse con este Congreso, por ejemplo? Es que las condiciones, eso siempre se ha discutido cada vez que se habla de reformas a la Constitución. No va a haber Congreso ad hoc para la reforma, porque no vemos políticos comprometidos con el país. Habrán algunos, pero no lo suficientes como para llevar este movimiento. Hay que insistir, tenemos que insistir como ciudadanos en las propuestas y recordar que si quieren ser electos los diputados, volver a ser electos, pues también deben de rendir cuentas a sus electores. Yo espero que en las próximas elecciones, aquellos diputados que han entorpecido la elección de las Cortes sean recordados por eso y por ese motivo no sean electos. Entonces, no hay que desistir en el análisis, en el estudio de cómo mejorar este sistema de justicia, cómo crear una carrera profesional dentro del sistema de justicia que motive a los mejores. Ya lo decía Lisandro, a los probos, quiere decir a los que tienen conocimiento, a los más con más conocimiento en la materia, que sean honrados, que no tengan intereses. Claro, todos tenemos interés económico para desarrollarnos y tener la familia, pero no intereses económicos oscuros, es decir, que hagan dinero fácil de manera ilícita y que además sean independientes. Esas son las tres cosas, tres principios que deben de aplicarse y criterios para elegir a una persona a ocupar estos cargos y que los motive a irse superando. Hay cuestiones antropológicas que nos indican que las motivaciones hacen que pues el ser humano rinda lo mejor en beneficio propio y de la comunidad. Esos cambios, pues ya lo hemos discutido, hemos tenido el grato placer de coincidir con Lisandro en unas propuestas de reforma constitucional y que hay momentos políticos que podrían facilitar esa aprobación y que hay que irlos buscando, porque cualquier congreso no va a ser el idóneo. Siempre y cuando el sistema de partidos políticos sea clientelar, no va a haber idóneo, pero tenemos que tratar de hacer la lucha. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y antes de continuar, vamos a hacer una pausa solo para saludar a todas las personas que de alguna u otra forma se han estado comunicando a través de estas redes sociales, especialmente en nuestra transmisión de Facebook. Y quiero mandar un saludo al doctor Gustavo Villalobos Ibarra, que se encuentra allá por Escuintla, saludándonos. Giovanni Moreno tiene una pregunta. Saludos, Giovanni. Dice, voy a leer el comentario. Son dos preguntas y se los voy a tirar al aire a ambos. ¿Existe algún mecanismo de sociedad civil que pueda actuar a este nivel para lograr una elección independiente, me imagino yo? Y otro mecanismo que pueda acelerar el proceso. A ver, ¿quién se anima a responder? A Giovanni. Giovanni, son muy buenas preguntas y difíciles de contestar. Mecanismos, a mi criterio, ya están todos agotados. Es decir, se han interpuesto amparos, se han hecho otras acciones. Lo único que hace falta es una auditoría personalizada y eficaz de cada uno de los postulantes o los candidatos a las Cortes Suprema de Justicia y salas de apelación, y que sea llevada a todos los 160 congresistas y que a su vez los electores entonces estén interesados
y presionen para que se elijan a aquellos que son los mejores, ¿verdad? Es difícil ese mecanismo, no imposible, pero requiere de mucha organización civil y de interés ciudadano. Otro de los mecanismos que es lo que hemos logrado es protestar, pero yo siempre he creído que hay que llevar protesta con propuesta y por eso es que hago alusión a la auditoría. A aliviar o apresurar las cosas, solo si hubieran cambios de intereses. En la ciudadanía no está esa potestad de apresurar las cosas. Está en los políticos. Esto ya son decisiones políticas porque ya está en la cancha del Congreso de la República, que como todos sabemos, por eso se llama, pues es un organismo político. Muchas gracias, Lorena. Vamos a saludar también a Edson González, que nos está escuchando allá por la zona 5. Y dice un comentario, pues vale la pena decirlo, y de repente le voy a pedir a Lisandro que reaccione a este comentario. Dice Edson: ¿para qué elegir si no se eligen los que quiere la Corte de Constitucionalidad? Ya van los amparos para votar la elección. ¿Qué dice Lisandro de esto? Bueno, yo creo que obviamente si realmente porque el tema tampoco solo es jurídico, ¿verdad? Y tampoco solo es hablar de lo que está establecido en un procedimiento en la ley y en la Constitución política. Aquí también hay un tema muy importante, Adrián, que es, por ejemplo, la moral y la ética, que son temas que se relacionan en estos casos. Por ejemplo, si yo sé que tengo tachas y me van a decir, está el tema de presunción de inocencia, que no lo voy a tocar porque no quiero caer en la misma línea del análisis. Si yo sé que tengo impedimentos para poder optar a un cargo público, si aplicamos el tema de ética y aplicamos el tema de la moral, no me voy a postular porque voy a generar conflictos. Voy a generar ese choque que se está dando y obviamente al final quien sale perjudicado es el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Ese es un tema muy claro. Entonces, pero como a veces gana más los intereses políticos, hay que decirlo, si las acciones de amparo se presentan porque no se cumple una convocatoria, porque no se hizo una evaluación por parte de la responsabilidad que tenía el Consejo de la Carrera Judicial de crear, de hacer el reglamento que sustentara la evaluación, porque de ahí también, como lo hacía Lorena, viene un retraso. Entonces, todo ciudadano está en su derecho de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes. La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los juzgados no le están diciendo al ciudadano, mire usted, interpóngame una acción de apelación o de amparo. O sea, vas a ser tú si te sientes amenazado porque el sistema de justicia es para todos. Y si no tenemos un sistema prácticamente independiente que nos garantice esa aplicación de la justicia, cualquier ciudadano está en su derecho de interponer la acción correspondiente y el órgano pertinente y competente da resolución a la misma. Entonces, es un tema que obviamente, desde como tú lo quieras ver, da para mucha interpretación. Los procesos están establecidos. Si realmente existiera compromiso, si realmente no hubieran esos intereses de por medio, no estaríamos en esta situación, porque el proceso es muy claro. Cuando tú analizas el proceso para la elección de jueces y magistrados, el proceso es claro. Y si se cumple, estaríamos en los plazos, pues prácticamente ya tuviéramos una nueva corte. Pero esa intromisión de esos poderes oscuros, pues obviamente ha generado la reacción de diferentes sectores de la población.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar saludando a gente de las redes que se comunica con nosotros, al doctor Ludwig Orozco. Saludos al doctor Orozco y también al licenciado Carlos Polindres, que está ahí sintonizando la señal de Causas GT y en este programa. Así es que, Mario. Sí, tenemos una pregunta de Carla Cancinos. Dice que si las presiones de los grupos de poder tienen el propósito de maniatar la justicia, obviamente buscando impunidad. ¿Es el objetivo de estos grupos para que todo esté paralizado? Bueno, sí, es un tema que Lorena lo indicaba y en su parte lo abordé en la disertación. Los casos de alto impacto que se están ventilando ante los tribunales de justicia, obviamente tienen un interés muy claro y muy concreto, ¿verdad? Hay cierta maquinaria que está trabajando y que cada día está pensando en cómo contrarrestar, en este caso, la idoneidad que se pueda dar en un proceso para elegir cortes. Hay que tener presente que los procesos obviamente inician entre los órganos jurisdiccionales competentes, los juzgados competentes, pero que llegan a conocimiento de las cortes del país, cortes de apelaciones, magistratura, Corte Suprema de Justicia y también hasta la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Como última instancia en materia constitucional. Y por supuesto, no se puede negar que haya un interés muy claro en poder tener y retomar el control del sistema de justicia en general en el país. Lorena. Por supuesto que esto es así y que además yo quisiera recalcar otra de las cosas. Es que estamos hablando también de impunidad. ¿Qué quiere decir? Que no tengan castigo aquellos que han cometido algún acto ilícito, pero también aquellos que no cumplen con sus obligaciones, ¿verdad? Como ponía el ejemplo, el de no pagar las prestaciones a un trabajador que se las merece, o el que, imaginemos un accidente de tránsito en donde, pues, hubo una intención, ¿verdad? Y falleció una persona, ya sea el que iba a pie o el que iba conduciendo. También es eso, es una manera de garantizar no ser castigado o no, o evadir la responsabilidad de que se tenga de cualquier forma. Pero hay un elemento que además quisiera hacer énfasis, es que no hemos hablado de los efectos económicos que tiene en el país, que no se sienten ahorita, que no se perciben. Pero recordemos que a nivel mundial está pasando una crisis económica y que entonces los países en vías de desarrollo, como es Guatemala, estamos en desventaja, en una mayor desventaja que en aquellos que ya están desarrollados. Pero si un inversionista quiere poner una fábrica que va a generar empleo, pensemos en una fábrica de automotriz que va a generar empleo a más de cientos de personas, no va a ir a un país en donde ni siquiera se siguen las reglas para elegir a las autoridades judiciales más altas. Eso no le garantiza. Sí, se va a Costa Rica, elige Costa Rica, o o México incluso, ¿verdad? Que le va a garantizar que el árbitro sea imparcial si esta empresa llegara a tener problemas. Esos efectos económicos también los sufre la población. No solamente tenemos desempleo, y ha crecido a causa de la pandemia, sino que tampoco nos volvemos atractivos para que primero que nos visiten los turistas. No, si allá si te roban, no vas a lograr que capturen al ladrón, ni que te devuelvan las cosas. Si lo piensan así, entonces, ni como país de turismo, ni como país de inversión, nos estamos alejando por eso mismo, porque no se eligen las cortes de conformidad
con las reglas claras establecidas y en los tiempos establecidos, ni a las personas más capaces, no comprometidas y honradas. Excelente, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente ya rebasamos el tiempo que teníamos programado para poder estar y compartir y tener esta sabrosa charla con ustedes. Vamos a dar por finalizado este ejercicio, no sin antes darle a cada uno de ustedes un minuto para poder despedirse de la audiencia y un mensaje final con la ciudadanía. Así es que empezamos por ti, Lisandro. Bueno, gracias por la oportunidad, Adrián, doctor Mario, un saludo para Lorena. Mi mensaje es hacia la población en general. No tenemos que ser indiferentes en estos temas. Tenemos que involucrarnos más. Tenemos que ser un poco más responsables para determinar, en este caso, qué es lo que queremos realmente que nos represente en el sistema de justicia, porque al final, pues obviamente es un tema de país, no es un tema de un solo organismo del Estado, es un tema de país y que, ya Lorena lo explica, repercute hasta en el tema económico, ¿verdad? En el país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también la Constitución tiene un principio muy fundamental, que establece claramente que el poder radica en el pueblo, quien lo delega en los 3 organismos del Estado. Por eso mismo, también como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y exigirle la rendición de cuentas, en este caso, a los organismos de Estado y a las instituciones que conforman también al Estado. Lorena. Yo agradezco el espacio, deseo, ahí sí, mi mejor energía para este empeño, que puedan cumplir con sus objetivos y sus anhelos. Y pues creo que es un momento propicio para que todos los guatemaltecos conozcamos nuestros derechos. Y primero es necesario conocerlos para poderlos ejercer. Tengamos claro que si en algún caso hipotético y tendríamos que llegar a resolver nuestros problemas a un tribunal, nos gustaría tener al árbitro imparcial que conoce las reglas del juego, que es honrado y que entonces no va a tener ningún compromiso. Y por eso, solo por la simple posibilidad de que eso ocurra, deberíamos de estar todos involucrados. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, porque somos ciudadanos y aquí estamos viviendo. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de salir a otro país y vivir en otras circunstancias. Esta es nuestra casa, esto es nuestro hogar y por lo tanto nos debe de preocupar. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Adrián, por el espacio. Les damos las gracias a ustedes, gracias a nuestros oyentes y estamos a la orden como Causa Abierta Radio. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. ¿Ya dejaste de transmitir? Ya estuvo. Ah, bueno. Gracias, Lisandro. Buena onda. Muchas gracias, Lisandro. Sí, ahí estamos. No, espero que